días, profesora y compañeros en general. Mi nombre es Miguel Ángel Isique Rivera y en esta oportunidad el presente grupo les hablará sobre daño a la persona. En este sentido, ¿qué es el daño a la persona? El daño a la persona, siendo un concepto unitario, tiene dos momentos, dos instantes. Por un lado está la lesión y por otro sus consecuencias. Un ejemplo de este caso sería: una persona recibe un golpe contundente en la cabeza. Esta lesión produce una consecuencia. Una de las consecuencias de esta lesión podría ser la muerte, así como también podría ser una lesión grave, tanto en el instante mismo como en el tiempo. Entonces, esto nos lleva a pensar que la noción de daño a la persona es una sola, pero cuenta con dos momentos implícitos en una unidad. Y bien, ahora, ¿cuál es su clasificación? El daño, a partir de los años 70 y 80 del siglo XX, concibe una nueva noción, la noción de daño a la persona. Esta noción había sido desconocida en el tiempo, puesto que el Estado peruano había fijado únicamente su atención en la noción de daño material. Y en este sentido, la noción de daño moral había sido considerada únicamente de carácter emocional. Entonces, se puede decir que la noción de daño a la persona fue desconocida hasta finales del siglo XX, puesto que en este entonces el derecho fijaba únicamente su atención en la reparación de daños materiales, al patrimonio y es decir, a la propiedad. Con la aparición de esta nueva concepción de daño, hoy se le atribuye una nueva clasificación: daño a la persona o daño subjetivo, que podría ser llamado también no patrimonial o extrapatrimonial, y daño a las cosas materiales o daño objetivo, también llamado patrimonial. Daño subjetivo. ¿Qué es el daño subjetivo? Este es conocido también como daño a la persona y es también considerado como una unidad, puesto que cuenta tanto con daño psicosomático como con daño a la libertad. ¿Pero qué es el daño psicosomático? Es también conocido como la lesión en sí misma. ¿Y qué es el daño a la libertad? Es el daño a la persona en sus dos facetas: el daño psicosomático y el daño al proyecto de vida. Daño al proyecto de vida. En primer lugar, debemos preguntarnos, ¿cómo se daña a una persona? Es posible afirmar que se puede dañar a una persona por medio de daño a su estructura psicosomática, es decir, a su cuerpo o a su psique. Pero también es posible generar un daño a su libertad, y es desde este punto de donde se deslinda el daño al proyecto de vida, o a la libertad fenoménica, mediante el cual se mantiene la libre elección de cada persona para tomar decisiones luego convertidas en actos o conductas, las cuales son en sí libertad en acción y proyecto de vida. Soy Andrea Lizanes y para continuar con esta explicación vamos a abarcar lo que es el aspecto filosófico sobre el daño a la persona, tanto emergente, moral, así también como el daño al proyecto de vida. Para iniciar con esta explicación debemos tener en cuenta lo imprescindible que es hacer una referencia hacia el ser humano, teniendo en cuenta su comprensión desde una nueva dimensión y una nueva perspectiva humanista, ya que es fundamental para el entendimiento del daño a la persona y más precisamente el daño al proyecto de vida. En efecto, desde la perspectiva jurídica se da por sentado que se conoce el ente ser humano, al cual vendría a ser a quien se le atribuye el daño, cuando no frecuentemente eso es exacto. Ahora nos preguntamos, ¿por qué es necesario ahondar en la persona? ¿Por qué es importante? Es necesario ahondar en la persona si lo que se pretende es valorar y reparar los daños de una manera adecuada que se puedan dar y se puedan infligir en ella. El conocer a la persona humana supone comprenderla para poder valorarla desde su peculiar estructura hasta su dignidad. Es así que una mayor y mejor conocimiento del ser humano, influenciado, claro, por la filosofía, permitió a los juristas de las últimas 2 décadas del siglo XX el poder dar inicio al proceso de poder protegerla de una manera más adecuada y eficiente. Esto nos debe hacer conocer una de las principales funciones que tiene el derecho, que es el de proteger a la persona. Una de las principales filosofías suministradas hacia estos juristas fue la que menciona que el ser humano no es solo un ser racional, sino también un ser libre. Es así que dentro de esta filosofía se encuentran las figuras conocidas como Jasper, Munier, Sartre, entre otros, los cuales
no solo hicieron un nuevo campo hacia la filosofía, sino también dieron un nuevo conocimiento o una nueva comprensión hacia el ser humano. En base a todo lo abordado, es que nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo importante que nos han dejado estos filósofos? Y es que gracias a ellos y a su decisión de colocar la libertad del hombre como su centro de estudios, es que se da inicio a los conceptos tanto del daño a la persona como el daño al proyecto de vida. Profundizando más en el tema, en la atención a la calidad ontológica del ente que sufre las consecuencias del daño, es que se dan dos definiciones: el daño subjetivo y el daño objetivo. El daño subjetivo es el cual en donde nos vamos a abarcar más. El daño subjetivo no es más ni menos que el daño que se da al sujeto de derecho. También está bajo las denominaciones del daño a la persona. Y es así como estas dos definiciones apuntan a un ser que despliega un proceso ininterrumpido desde su concepción hasta su muerte. El daño al proyecto de vida, como cualquier otra institución jurídica, presenta un trasfondo filosófico y uno teórico jurídico, que le dan forma y fondo al concepto mismo. En el aspecto filosófico se encuentran dos corrientes importantes: la existencialista y la personalista, las cuales presentan como principales autores a Husserl y Sartre, respectivamente. La corriente existencialista es la que presenta como principal postulado la existencia del hombre y su estudio. No solo eso, además, esta corriente está orientada al análisis de la existencia de la persona, conllevando un énfasis en su libertad y su responsabilidad individual. De la misma manera, la corriente personalista es la que manifiesta su afirmación a la existencia de personas libres y creadoras, y con ello trata de elaborar una antropología filosófica que abarque todo respecto a la persona. Carlos Fernández de Sariego afirma a esta última que es importante para la comprensión y elaboración del concepto del proyecto de vida. Estas dos corrientes filosóficas nos ayudarán a comprender de una mejor manera el concepto del proyecto de vida y su posible daño. Tal y como lo menciona Cesarego, estas dos corrientes presentan una coincidencia respecto a los conceptos e ideas que llegaron a influenciar diferentes disciplinas que tienen el objeto de estudio como el ser humano, tales como la libertad y la coexistencia, temporalidad y la racionalidad del ser. Estas calaron el pensamiento jurídico e impulsaron el desarrollo de diversas instituciones jurídicas, tales como el daño a la persona, el daño al proyecto de vida, el daño a la salud, entre otras. Cabe resaltar, y ya para finalizar, que cuando se hace mención a la libertad de la persona, es una atribución que estos filósofos lo hacen a una cualidad inherente del mismo ser. Gracias. Buenos días, profesora, y buenos días, compañeros. Mi nombre es Antonio Rolando Tinco Toledo y yo voy a hablar acerca de cómo logró regularse el daño hacia la persona en la legislación peruana. En primer lugar, para hablar acerca de este acontecimiento, debemos ubicarnos en Italia, donde se dieron los primeros inciertos y controvertidos desarrollos del daño hacia la persona, donde se pudo observar la claridad precursora con que ciertos autores muy privilegiados afrontaron la cuestión e hicieron valiosos aportes decisivos a la responsabilidad civil por daños hacia la persona, ocasionando una nueva época para el derecho en la que se revalorizó al ser humano frente a la incomprensión y marginación del individualismo patrimonial, que lo había encerrado en una perspectiva materialista durante bastante tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que se estaba pasando de reaccionar únicamente por los daños materiales que sufría una persona para empezar a hacerlo también cuando se afectan los intereses no patrimoniales.
A partir de este hecho, varios autores comprendieron la importancia del daño hacia la persona y se sumaron rápidamente al grupo de autores que postulaban la necesidad de seguir investigando esta materia, tanto en Italia como en otros países. Ahora, enfocándonos en el daño hacia la persona en la legislación peruana, cabe destacar que el Código Civil de 1852 y el de 1936 no contemplaba ninguna expresión que hiciera referencia al daño hacia la persona, es decir, no existía regulación legal alguna. Sin embargo, en marzo de 1965, un grupo de profesores y abogados fueron convocados por el Ministerio de Justicia para emprender una delicada tarea que consistía en revisar y estudiar el Código Civil de 1936, es decir, su reforma. Este fue un periodo de reforma. En este periodo de reforma, el jurista Carlos Fernández Cesarego, quien se encontraba en Italia y había presenciado de primera mano los cambios que se habían dado respecto a la denominación de daño hacia la persona, hecho que conllevaría su posterior importación al Perú, puesto que fue él quien sugirió incorporar el término de daño hacia la persona poco antes de la promulgación del Código Civil de 1984. Este concepto fue recogido en el artículo 1985 del Código Civil. Esa introducción del daño hacia la persona en el derecho peruano, en palabras de Cesarego, supuso un salto de calidad en el tratamiento de lo jurídico y en la responsabilidad civil en general. Por otro lado, pese a la tardía incorporación de daño hacia la persona en nuestro Código Civil, varios autores han referido que este es el primer cuerpo legal a nivel de codificación comparada que su citado artículo, el 1985, incorpora sin limitación alguna el deber de reparar el daño hacia la persona en todas sus aptitudes y manifestaciones. Esta indemnización, a diferencia de lo que está prescrito en otros códigos como el Código Civil de Alemania, de Italia, de Portugal, entre otros, a diferencia de estos, el nuestro no contiene ninguna limitación, por lo que la indemnización que se fije por daño hacia la persona no se superdita. Mi nombre es Yarudi Hilary Machacuay Soto y en esta ocasión abarcaré asuntos de la doctrina en relación al daño hacia la persona, lo cual presenta un daño moral, un daño emergente y un daño al proyecto de vida. En la doctrina nacional, dichos conceptos son estudiados principalmente por Carlos Fernández Cesarego, mientras que en la doctrina internacional se encuentran autores como Alberto Bueres, Héctor Iribarne, entre otros. En primera instancia, Fernández Cesarego hace una clasificación entre el daño personal, el cual lo llama subjetivo, y el daño extrapersonal, el cual es objetivo. El primero se da cuando sus consecuencias no son traducibles en dinero, y el segundo cuando sí lo son. Además, sostiene que el daño al proyecto de vida lesiona el ejercicio mismo de la libertad ontológica del ser humano, mientras que el daño moral incide en el aspecto psíquico de la persona, más precisamente relacionado a lo emocional. Por su parte, el daño emergente representa la extracción de una utilidad preexistente del patrimonio del sujeto, es decir, puede abarcar el empobrecimiento o disminución que sufre el afectado en su patrimonio. Asimismo, el daño subjetivo o daño a la persona puede sistematizarse en atención a la naturaleza bidimensional del ser humano. Ello abarca el daño psicosomático y el daño a la libertad.
Esta particular estructura del ser humano hace posible que se pueda dañar algún aspecto de su envoltura psicosomática o el ejercicio de su libertad para la realización de un determinado proyecto de vida. En este sentido, toda persona, consciente o inconscientemente, tiene un proyecto de vida. Y por elemental que éste pueda llegar a ser, el ser humano cuenta con múltiples y permanentes decisiones que están dirigidas a hacer su vida dentro de este marco de su proyecto de vida. El ser humano, por tanto, si bien es libre, no solo es proyectivo, sino también es un ser estimativo. En segunda instancia, cabría preguntarse cuál es la perspectiva de la doctrina internacional respecto a dicha temática. Desde este punto de vista, Alberto Bueres elaboró la noción del daño a la persona a fin de comprender en ella no solo el dolor o sufrimiento, sino toda la inmensa gama de daños que puede sufrir el ser humano en cuanto a unidad psicosomática y sustentada en su libertad. En este sentido, manifiesta que la doctrina y la jurisprudencia producidas sobre el daño a la persona han tenido el innegable valor de alertar a los juristas sobre la necesidad de pasar de un anacrónico y por demás injusto sistema de tipicidad del daño a un sistema de atipicidad del daño. Ello guarda relación con lo manifestado por Iribarne, quien traduce el propósito justo y lógico de lograr a través de la normatividad una reparación integral de los múltiples daños a la persona, más allá del restringido concepto de daño moral o del de otras específicas denominaciones. Estos conceptos que circularon tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, antes que se tuviera una visión integral y una adecuada sistematización del daño a la persona, se refieren a lesiones o agravios a determinados aspectos del ser humano, los mismos que en la actualidad son asumidos dentro del genérico concepto de daño a la persona. Fue así que para referirse a una determinada lesión a un aspecto del ser humano, se pusieron en circulación conceptos tales como la de daño estético, daño sexual o daño a la vida en relaciones. Un claro ejemplo de todo lo mencionado se puede evidenciar en un divorcio por causal de separación de hecho, ya que si se logra demostrar daños y perjuicios hacia la parte afectada, el cónyuge culpable tiene la obligación de indemnizar los daños ocasionados o reponer el valor de estos, ya que se evidencia un daño moral de por medio. Ello tiene sustento con el artículo 345-A del Código Civil peruano, en el que abarca la indemnización en caso de perjuicios, en donde el juez vela por la estabilidad económica del cónyuge que resulte perjudicado por la separación de hecho, así como la de sus hijos. Asimismo, señala una indemnización por daños, incluyendo el daño personal, u ordenar la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, independientemente de la pensión de alimentos que le pudiese corresponder. Finalmente, en mi opinión, considero que a lo largo del tiempo el daño hacia la persona se fue manifestando de diversas maneras y que cada vez van surgiendo nuevas situaciones de manifiesto, por lo que la reparación del daño a la persona cada día es más urgente ante una situación actual en la que nos encontramos, ya que el factor tecnológico presenta un sinfín de riesgos a los que está expuesto el hombre. Por lo que considero que el derecho debe encontrar los medios propicios a fin de que se vele por reparar eficazmente los daños hacia la persona que la tecnología pueda traer. Finalmente, sostengo que es necesario comprender la importancia y el valor de la vida humana y de la consiguiente necesaria reparación de todos los daños que se pueden causar en el ser humano. No debe nunca perderse de vista que la persona es un fin en sí mismo, mientras que las cosas son indispensables instrumentos a su servicio. Un cordial saludo, mi nombre es James Antonio Mantaridaga. El día de hoy hablaré sobre qué artículos del Código Civil peruano regulan el daño hacia la persona. En esta línea me
mencionaré el artículo 1321, que habla sobre la indemnización por dolo, culpa leve e inexcusable. Y mencionaré al doctor Javier Pasos Hayashida, que dentro del libro, el comentario del Código Civil, menciona que el artículo 1321 se refiere al daño resarcible y al quantum indemnizatorio. Asimismo, habla sobre la inejecución de una obligación que puede generar tantos daños patrimoniales como extrapatrimoniales. Por un lado menciona el daño emergente y lo define como el deterioro del patrimonio de un sujeto afectado. Y por otro lado, habla sobre el lucro cesante y lo define como la ganancia dejada de percibir. No obstante, él no determina que solo los daños de esta naturaleza sean resarcibles, pues los daños extrapatrimoniales también son objeto de resarcimiento en lo que la inejecución de obligación compete. El artículo 1322, que es la indemnización por daño moral, especifica, el doctor Javier Pasos Hayashida menciona que el daño moral vendría a ser aquel que afecta la esfera interna del sujeto, no recayendo sobre cosas materiales, sino afectando sentimientos, valores, es decir, el sufrimiento que se puede generar a un sujeto manifestando el dolor, la angustia, la aflicción y la humillación, entre otras cosas. Acto seguido daré un ejemplo que tiene referencia al artículo 1985, que es sobre el contenido de la indemnización y habla sobre el lucro cesante, daño emergente y todos los aspectos. Bueno, el ejemplo empieza en la avenida 2 de Mayo. El señor Y vende desayunos y el señor X es un personaje muy sulfurado que llega a comprar, pues él tenía que ir a trabajar y lamentablemente pasó por ese lugar, estaba muy sulfurado y pues él se había levantado tarde, necesitaba comprar un desayuno y le dice al señor, llega al último de la fila y él estaba un poco apurado, tenía la hora y le dice, señor, por favor, quisiera que me atienda primero. El señor le dice, no, sabes que como hay mucha gente y por la hora es un poco complicado, espere un momento. El señor se altera, hay una breve discusión entre ambos. El señor se extrasulfura, el señor X, y piensa un momento en, de una forma dolosa, agredirlo y ya pensado toma la decisión y lo agrede. Asimismo, también al agredirlo bota el carrito de desayuno y los agentes de serenazgo lo detienen y llaman al hospital para que lleven al señor porque estaba un poco grave por el golpe recibido. En este contexto, el daño el daño emergente es, es la parte donde ocurre el hecho, es la parte donde el señor piensa y acciona de una forma
dolosa, sabiendo que va a causar un daño, y tira el carrito, y el lucro cesante, en este ejemplo, tiene relación al momento que el señor ya deja de percibir, pues ya malogró una herramienta de trabajo y va a dejar de percibir dinero de ella. El daño moral son los insultos que recibió, y el daño al proyecto de vida es la afectación, pues el doctor que atendió al señor cuando llegó al hospital mencionó que dañó la parte frontal y perdió la memoria el 98%. En ese contexto, calza con el daño al proyecto de vida. Y también podría ser el daño al proyecto laboral. El daño al proyecto laboral también se menciona dentro de la doctrina, y es aquello que dejas de hacer, pues tal vez el señor tenía un proyecto laboral de comprar un carrito más, o seguir en esa línea laboral, y, y por el hecho de la afectación ya no lo hará. Bueno, gracias por escucharme. Me despido y le deseo a todos que le vaya bien y que sigan viendo cosas de derecho que son muy interesantes.